Hola, buen día a todos. En esta ocasión, siendo el 19 de mayo, les voy a presentar el tema sobre diabetes mellitus tipo 2. Me presento, mi nombre es Casas García Adrián Alejandro, soy estudiante de la licenciatura en Salud Pública y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante, sobre todo en la región mexicana, ya que la diabetes mellitus es una enfermedad que prevalece demasiado en nuestra sociedad. Y cabe recalcar que este es un gran problema de salud pública, ya que repercute de manera grave la salud de toda nuestra población, llevando a esto a que las personas se enfermen más, a que desarrollen problemas secundarios, a que puedan tener una amputación de un miembro, puedan tener posibles complicaciones como tal vez la ceguera o incluso en los casos más graves, llevarlos a la muerte. Pero para entender todo esto, debemos de tener en cuenta qué es la diabetes mellitus. Pues bueno, por definición, la diabetes mellitus es un desorden metabólico que tiene demasiadas etiologías. Siempre en la diabetes mellitus va a existir una hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos. Es decir, que el organismo del paciente que tiene diabetes mellitus no va a poder producir la suficiente insulina para poder regular la glucosa que se encuentra en su organismo. Y de esta forma vamos a tener esa hiperglucemia. ¿Ok? Según la OMS, vamos a tener varios tipos de diabetes, que está la diabetes tipo 1, que es la diabetes que se da en la infancia, la diabetes gestacional que se da en la mujer embarazada, y en esta ocasión el tema de interés es la diabetes mellitus tipo 2, y según la OMS es llamada la diabetes no insulino dependiente o que tiene su inicio en la edad adulta. Se debe a una utilización ineficaz de la insulina y este tipo representa la mayoría de los casos mundiales. Es decir, estamos hablando de cerca de un 90 a 95% del caso, bueno, de todos los casos de diabetes, de todos los tipos, pues la diabetes mellitus tipo 2 es el que se lleva la mayoría de estos casos. ¿Y a qué se debe? Bueno, en gran medida la diabetes mellitus tipo 2 se debe a un exceso de peso corporal y a la inactividad física. Como bien sabemos, en territorio mexicano tenemos una gran cantidad de personas diagnosticadas con sobrepeso y obesidad y que además de eso tienen una inactividad física que es notoria y por ende esas personas van a ser susceptibles a poder padecer dicha patología. En la fisiopatología tenemos que la diabetes 2 se asocia con una falta de adaptación al incremento de la demanda de insulina. Como ya lo había mencionado al principio, nuestro cuerpo no va a ser capaz de producir la insulina suficiente para poder regular de cierta manera los niveles de glucosa que se encuentran en nuestro organismo y por ende se va a producir una hiperglucemia, además de pérdida de masa celular por glucotoxicidad. Esto lo vamos a encontrar en tres fases o tres mecanismos, como ustedes lo quieran llamar. Y la primera es el estado de una predicción de resistencia a la insulina. Periférica a la insulina, generalmente asociada a valores de normoglicemia. Es decir, esta resistencia a la insulina va a hacer que nuestros niveles de glucosa no estén regulados de la forma adecuada, sino que se encuentren elevados en la gran mayoría del tiempo. Una segunda fase es asociada a la resistencia a la insulina, que está más marcada a nivel de tejidos periféricos, como estos lo pueden ser los músculos, tejidos adiposos, en donde existe una sobreproducción de insulina que no alcanza a controlar la homeostasis de glucosa, que es la hiperglucemia postprandial. Y la tercera fase, que es la fase final, está asociada a una declinación en el funcionamiento de las células beta pancreáticas, en donde se disminuye la síntesis de esta hormona. Entonces, ya tenemos entendido que se da por tres fases, y en estas tres fases siempre va a haber una disminución de los niveles de insulina para poder regular claramente los niveles de glucosa.
Además de que las células beta pancreáticas no van a tener el funcionamiento adecuado para poder eh, excretar esta insulina para poder regular estos niveles de glucosa. ¿Qué es lo que vamos a tener con estos niveles de glucosa altos? Pues bueno, vamos a empezar a poder ver en nuestros pacientes que hay hiperglicemias incluso en el ayuno y se existe este fenómeno que se traduce como la totalidad del fenotipo de la diabetes mellitus tipo 2. En pocas palabras, esta disminución o esta resistencia a la insulina es el aumento de la producción de la glucosa en el hígado. Esto quiere decir que vamos a tener, como bien lo dice, glucosa de más en nuestro hígado que no va a ser bien procesado o que no va a poder ser contrarrestado por medio de la insulina. Y la disminución de la absorción de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo a un nivel establecido de insulina. Además, la disfunción de las células beta, que ya lo he mencionado, produce esta liberación reducida de la insulina. Al no tener esa liberación normal de la insulina, pues obviamente vamos a tener disparos de hiperglicemia, como ya lo habíamos mencionado, que es insuficiente para mantener los niveles normales de glucosa. Ahora ya sabemos cómo es que funciona en cierta parte la diabetes mellitus en las personas. Ya sabemos que hay una deficiencia en el funcionamiento de las células beta, que no se produce una buena liberación de insulina, además de que no hay una buena absorción de glucosa en músculos y tejidos adiposos. Entonces ya tenemos las bases bien sustentadas y podemos pasar a la parte de la epidemiología, que esta parte de la epidemiología es de alto carácter de importancia para la salud pública y que obviamente es de preocupancia para todo el personal del área de la salud, y no solamente para el personal del área de la salud, sino que vamos a tener a muchas personas que se encuentran en una situación vulnerable de poder padecer dicha enfermedad si no se tiene un tratamiento, una prevención y una promoción de la salud de forma adecuada. Pues bueno, tenemos cerca del 8.5% de la población que padece esta patología alrededor del mundo. Esto se traduce a una cifra de 422 millones de personas con dicha patología, y que eso es muy importante, pero es más preocupante las cifras que vamos a poder tener en un futuro si esta patología no se logra controlar de la forma adecuada. Pues vamos a alcanzar cerca de los 642 millones de personas afectadas por esta patología, y por consiguiente vamos a tener más enfermos, y si no tienen ese buen control o no se previene que puedan tener dicha patología, pueden tener complicaciones posteriores que en un momento más las vamos a tocar. Bueno, tenemos también que la diabetes mellitus cobra 1.6 millones de defunciones al año a causa directa de esta patología, y 2.2 millones de muertes se relacionan con las hiperglucemias. Según la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en el mundo. Es decir, que si nosotros como personal de la salud no buscamos ahora la forma adecuada de poder llegar a la población y poder prevenir dicha enfermedad, los casos de diabetes mellitus se van a ver disparados, y por ende las defunciones y la prevalencia de dicha enfermedad van a seguir en aumento. Y no solamente en la población adulta, sino que se va a dar más en la población joven, en la población de niños, e incluso van a tener una, una aceptación de vida, por así decirlo, una esperanza de vida, esa es la palabra correcta, de poder vivir más años. Este es un dato interesante, ya que uno de cada 11 adultos en el mundo tiene diabetes mellitus, mientras que el 90% es causada por la diabetes mellitus tipo 2. Como ya lo había mencionado al principio, la diabetes mellitus tipo 2, que es la no insulino dependiente, es la que tiene mayor prevalencia en nuestra población. Y pues la situación en México no se ha hecho esperar,
ya que somos un país, bueno, somos uno de los países que tiene más casos de diabetes. Esto por debajo de países como China e India, como aquí lo mostramos en esta diapositiva, pero aún así tenemos el sexto lugar mundial en diabetes. De 194 países, nosotros somos el sexto lugar en diabetes mellitus tipo 2. Y pues bueno, esto es claro porque podemos ver que en el rango de edades de 20 a 79 años o incluso en los rangos de edades más jóvenes, estos tienen hábitos alimenticios o hábitos de estilos de vida poco saludables, que es lo que les va a llevar como consecuencia que puedan padecer dicha patología. Bueno, para el año 2018 se estimaba que 12.030.000 personas padecían dicha patología y se registraron en este año cerca de 85.931 defunciones a causa de diabetes mellitus tipo 2. Pero aquí viene una de las cosas más importantes. La diabetes mellitus a veces no presenta síntomas, es asintomática, por lo que mucha parte de la población desconoce que tiene dicha patología. Entonces, cuando estas personas tienen el diagnóstico adecuado, ya se les sabe el diagnóstico que tienen diabetes mellitus, pues probablemente ya pudieron haber desarrollado otro tipo de consecuencias graves para su salud o incluso llevarlos a una muerte, por así decirlo, intermitente, sin que ellos supieran que padecían dicha patología. Y bueno, hablando en cifras, se estima que cerca de 4.504.100 personas desconocen de esta patología en al menos el territorio mexicano. Aquí vamos a hacer una división por el cual vamos a ver la prevalencia entre hombres y entre mujeres. Podemos ver aquí claramente que la prevalencia en mujeres es de un 10.3%, mientras que la prevalencia de casos de dicha enfermedad es del 8.3% en hombres. Según datos de la ENSANUD del año 2016, la prevalencia por grupos de edad se dividió de la siguiente forma. En grupos de 20 a 39 años tenemos una prevalencia de 1.1 a 2.1, de 40 a 59, como ya lo habíamos dicho que ya era en una etapa adulta, estábamos hablando de 10.5 a 14.5% y mayores de 60 años son los que tienen mayor prevalencia de dicha enfermedad y es de 23.4 a 31.7. Y pues bueno, ya hablamos un poquito de lo que son las cifras, ya hablamos un poquito de lo que es la patología en sí, pero ahora nos toca actuar desde el área de la salud. Y pues bueno, lo primero que debemos de tener en cuenta es tener frescos estos conceptos de lo que es la patología y poder comprender de qué se trata, ya que no podemos tratar una patología que nosotros mismos desconocemos. Para ello, como segundo paso, vamos a tener que hacer un tamizaje adecuado. ¿A qué me refiero con el tamizaje? Paciente que se presente en la unidad de salud o incluso no se presente en unidad de salud, nosotros como personal de salud pública debemos de idear las prácticas correctas o las intervenciones correctas para poder acercarnos de manera efectiva a la comunidad y poder identificar de forma adecuada los probables casos de diabetes mellitus tipo 2. Y en el caso de que no haya casos probables de diabetes mellitus tipo 2 en alguna comunidad o en la población en general, pues proceder a hacer acciones preventivas y de promoción de la salud. En el tamizaje tenemos que se va a hacer el rastreo a todas las personas mayores de 45 años que no se conocen con diabetes, independientemente de la presencia de antecedentes. ¿Cuáles antecedentes estamos hablando? Hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, otras enfermedades crónico-degenerativas, tabaquismo, etcétera, etcétera. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, etcétera. También debemos de buscar a personas con intolerancia a la glucosa o glucemias en ayunas alteradas. Debemos de tener en cuenta que hay valores determinados para la glicemia en ayunas y que nos debemos de basar en esas referencias para poder tener un margen concreto y así poder identificar a las personas que están teniendo estas glicemias alteradas. Personas con enfermedades cardiovasculares, ¿ok? También eso los debemos
que buscar accidente cerebrovascular, angina, enfermedad vascular periférica, etcétera. Infarto agudo al miocardio, etcétera, etcétera. Mujeres que hayan tenido diabetes gestacional o, por ende, recién nacidos con un peso mayor a 4.500 gramos, 4.5 kilogramos. Estos que son los productos llamados macrosómicos. Y adultos con hipertensión arterial y o dislipidemias, ya que este es un grupo de riesgo. Según la OMS, se recomienda el uso del cuestionario FINRISK, que se encarga de evaluar el riesgo que tiene una persona de padecer diabetes tipo 2 a lo largo de su vida, o en su caso poder identificar a los pacientes que no son conocidos con esta enfermedad o poder descartar a las personas que no padecen esta enfermedad, pero por ende podemos hacer algo de prevención y promoción de la salud. De igual manera, se puede conducir a una intervención educativa, ya que tenemos a estas personas a nuestro alcance y los podemos guiar de cierta manera hacia estilos de vida saludables o incluso a que se pueda prevenir la aparición de esta enfermedad. Y sobre todo se van a reforzar estas conductas preventivas para que las personas tengan ese cuidado de su salud y posteriormente no puedan tener este riesgo de padecerla. ¿Ok? El test de Friendisk consta de 8 preguntas, que aquí las tenemos, que se refiere en primera a la edad, segundo la herencia, vamos a medir los diámetros de cintura, actividad física, frecuencias de comer alimentos saludables como lo pueden ser frutas, verduras, alimentos de origen integral, centenos, etcétera, etcétera. Y si alguna vez le han recetado medicamentos para la hipertensión, que si ha tenido algún nivel elevado de sangre, si es que alguna vez se ha realizado alguna prueba de sangre, y le vamos a tomar por ende las medidas que es peso, talla, para posteriormente poder sacar el índice de masa de corporal. Esto lo vamos a ponderar. Si tiene menos de 7 puntos, es considerado que está en un riesgo muy bajo de poder padecer diabetes mellitus tipo 2. Solamente debemos de seguir con la prevención y evitar que esa persona pueda subir en su ponderación. De 7 a 11 puntos vamos a tener el riesgo bajo, o sea, puede padecer o no puede padecer diabetes mellitus. Es por ello que se hace una intervención adecuada antes de que la patología pueda existir. De 12 a 14 puntos vamos a tener aquel riesgo que es moderado. Este riesgo moderado ya nos empieza a dar pautas a que se pueda desarrollar la enfermedad y por ende vamos a hacer ya la intervención, tanto nutricional como médica, como en las anteriores ocasiones, pero con un poquito más de fuerza. De 15 a 20 puntos vamos a tener el riesgo alto y mayor a 20 puntos el riesgo muy alto. En estas dos pautas vamos a tener que la persona ya está en un riesgo alto de padecer diabetes mellitus tipo 2, por lo cual es necesario hacer las pruebas diagnósticas para conocer si es que tiene diabetes o si no tiene diabetes. Pero debemos de tener en consideración que esa persona ya está en un riesgo alto, por lo cual debemos hacer una intervención adecuada y eficaz para que ese paciente no se nos vaya a complicar. Algunos signos y síntomas que les debemos de informar, obviamente, a la población, para que ellos sepan o puedan identificar si es que están propensos a padecer dicha patología, pues los tres principales que tenemos, que es conocido en la rama de la salud como las 3P: polidipsia, poliuria, polifagia, que es el aumento de la sed, el aumento de las necesidades de orinar, hay un aumento de la frecuencia e incluso la orina se torna a oler algo dulce o pegajoso. Hay aumento de apetito, hay una pérdida de peso involuntaria, hay demasiada fatiga, se empieza a perder la visión o hay visión borrosa, pueden haber llagas que tardan en sanar, pueden tener infecciones frecuentes, son muy propensos a poder padecer algún tipo de enfermedad porque hay una disminución en las defensas en las células inmunitarias. También ahí tenemos zonas de piel oscurecidas, habitualmente en axilas y cuello, esto debido a la resistencia a la insulina. Estos son signos claros. Y también es claro que si les vamos a hablar de signos y síntomas a nuestros pacientes, pues también les podemos hablar de las ciertas complicaciones que pueden tener si no se tienen estos hábitos preventivos o hábitos de buenos estilos de vida saludable
en lo que se pueda desencadenar si ellos llegan a padecer diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuáles son estas complicaciones? Pues bueno, primero que nada es la pérdida de la visión o la ceguera, que en la mayoría de los casos se puede llegar a dar si no se da un buen seguimiento de la diabetes mellitus o no se tiene un buen control de esto. Se puede producir insuficiencia renal, dolor y daño a los nervios. También se puede tener enfermedad cardíaca y enfermedad y daño a los vasos sanguíneos. Se pueden tener problemas de hipertensión arterial, como ya lo había mencionado. Pueden presentar problemas dentales, problemas en las manos y problemas en los pies. Frecuentemente se presentan los casos del llamado pie diabético. Estas personas están muy propensas a poder tener este tipo de infecciones que posteriormente pueden desencadenar en gangrenas y posteriormente poder desencadenarse en una amputación, ya sea de los sortejos, que son los dedos, o incluso ir avanzando de forma progresiva, ya sea haciendo haciendo el corte a la mitad del pie, haciendo incluso una amputación a nivel arriba de rodilla. ¿Cómo vamos a diagnosticar la diabetes mellitus tipo 2? Ya que nuestros pacientes estuvieron conscientes de estos signos y síntomas y nuestros pacientes tienen ciertos signos y síntomas que nos van a presentar que pueden tener diabetes mellitus tipo 2 o en la encuesta de Friedrich se encontraron en un nivel ya medio alto y muy alto, pues vamos a proceder a diagnosticar. ¿Cómo se diagnostican? Pues se tienen varias formas de diagnosticar. La primera que nada es los valores de glucemia en ayunas van a ascender a mayores de 126 miligramos sobre decilitro en al menos 2 ocasiones. Son 2 tomas continuas. Glucemia igual o mayor a 200 miligramos, 2 horas de una carga oral equivalente a 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua, que es la llamada prueba de resistencia a la glucosa o tolerancia a la glucosa, y también lo podemos diagnosticar por medio de la glucemia plasmática, que son medidas al azar con valores mayores o iguales a 200 miligramos sobre decilitro, con síntomas de hiperglucemia, como ya había mencionado, las 3P, poliuria, polidipsia y polifagia. También vamos a presentar una glicemia basal alterada. Los pacientes van a tener niveles de glucemia en ayunas entre 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Se va a tener la llamada intolerancia a la glucosa, que ya se las había mencionado. Eh, la hemoglobina A se va a ver alterada. En pacientes con este tipo de hemoglobina va a existir un nivel entre 5.7 a 6.4%. Aquí hay que hacer una nota, hay que confirmar el diagnóstico en los 3 casos con una segunda determinación. No solamente se va a guiar por una sola determinación, sino que va a haber otra segunda determinación para poder confirmar el diagnóstico que se está brindando. Y aquí podemos ver esta pequeña tabla que puede servir tanto el personal de salud como las personas para poder tener un control adecuado de sus síntomas, de sus niveles de glucemia en sangre, o incluso de su hemoglobina alfa 1. Y aquí lo podemos tener. Como ya vimos, estamos en un excelente estado de glucosa en sangre. Si va en un rasgo de 60 a 115, ahí hay que hacer una corrección. En 50 ya podríamos estar un poquito bajos de niveles de glucemia, pero son niveles aceptables. Y si podemos encontrar niveles más arriba de lo normal, pues ya podemos ver que visiblemente hay una alteración en la liberación de insulina. Pero teniendo ya el diagnóstico, obviamente, la persona ya va a ser diagnosticada con esta patología, por ende vamos a tener que hacer una intervención adecuada. La intervención se va a llevar paso a paso, no se va a pasar de forma inmediata a la administración de insulina, solamente si el caso lo amerita. Tenemos el primer caso, que es el tratamiento no farmacológico, que de preferencia yo recomiendo que se haga esta intervención junto con el tratamiento farmacológico, si así lo requiriera, y que tiene grandes beneficios. En el tratamiento farmacológico, principalmente, la cosa más importante que vamos a tener es una modificación del estilo de vida que la persona tenga, ¿ok? Si la persona no modifica sus estilos de vida,
aunque les des todo el tratamiento farmacológico, ya sea por vía oral o a la administración de insulina, este paciente no va a presentar una mejora y por ende, pues se nos va a complicar posteriormente, ¿ok? Las modificaciones de este estilo de vida, pues se va a basar en tres cosas: el plan alimentario, la actividad física y el abandono del tabaco y del alcohol. Se tiene que implementar desde el inicio del tratamiento y se debe de brindar este seguimiento oportuno, además de poder fijar ciertas metas. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser estas metas? En principio, no fumar. ¿Ok? ¿Por qué no fumar? Porque si el paciente fuma, obviamente va a tener una disminución de la luz en sus vasos sanguíneos y por ende pues va a ser más complicado o se va a complicar la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué vamos a tener también? Mantener el peso adecuado entre un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9. Ojo, si nuestro paciente presenta obesidad o sobrepeso, nuestra meta va a ser que ese paciente baje de peso a como de lugar, obviamente de forma paulatina para no causar una descompensación. Es por ello que se debe de tener esta intervención en diversos ámbitos de la salud, como lo puede ser la nutrición. Es por ello que el médico o el personal de salud como enfermería también puede hacer interconsultas para valorar a estos pacientes. Glucemia 2 horas después de la comida, menor a 180 miligramos sobre decilitro. Hemoglobina alfa, menor a 7 u 8%. Una tensión arterial menor a 140 sobre 90. En pacientes con CAC, que es 30 miligramos sobre gramo, o la tensión arterial de menos 130 sobre 80. Y el colesterol de LDL, 114 miligramos sobre decilitro o menos, o un 30% menor con respecto al valor anterior del tratamiento farmacológico. En el plan alimenticio vamos a tener en cuenta que debemos obviamente de nutrir bien a nuestro paciente, por el cual debemos de hacer una dieta adecuada a cada paciente. ¿Esto con qué fin? Bueno, pues con el fin de que nuestro paciente no se vaya a descompensar y tenga los requerimientos nutricionales adecuados. ¿Ok? Este plan de alimentación va a ser un plan hipocalórico con un alrededor de 800 a 1500 calorías sobre día para hombres con un IMC menor a 37 y con IMC menor a 43, pues vamos a optar por una dieta basada de 1500 a 1800 kilocalorías por día para pacientes con IMC superiores a esos valores. Para pacientes con este tamaño corporal, el requerimiento calórico de 1500 a 1800 calorías, como ya se los había mencionado, constituye esta dieta hipocalórica. Este va a ser uno de los objetivos principales si nuestro paciente cursa con obesidad o cursa con algún tipo de sobrepeso. Pues vamos a llegar a nuestra meta de perder el 10% de peso corporal de ese paciente. Obviamente con interconsulta de nutrición, con la intervención de medicina o incluso con la intervención de enfermería e incluso con la intervención de salud pública para poder llegar a buen término. Respecto a los macronutrientes, pues los vamos a dividir de cierta forma en el que 40-60% va a ser constituido por carbohidratos, 30-45% van a ser constituidos por las grasas y del 15-30% van a ser constituidas por las proteínas. Hay que hacer hincapié en que estas medidas no van a ser estándar para todas las personas, ya que las personas van a querer requerimientos de acuerdo a sus propios valores o requerimientos nutrimentales y de acuerdo a sus propios valores físicos. Todo esto va a ser diagnosticado obviamente por médico, va a ser diagnosticado por el nutriólogo. Respecto al alcohol y el tabaco, para pacientes con diabetes mellitus queda estrictamente prohibido fumar y evitar la exposición pasiva al humo del tabaco. Está estrictamente prohibido fumar para ellos. Respecto al alcohol, podemos ser un poco más flexibles. Respecto a las personas que previamente consumían alcohol, pues se les puede permitir hasta un trago por día en mujeres y hasta 2 tragos por día en hombres, pero hay que tener en cuenta que se deben de explicar cuáles son las medidas adecuadas de estos 2 tragos,
porque quizá la persona puede interpretar estos 2 tragos como un vaso completo, un vaso de 150 mililitros o incluso un vaso de 1 litro, así lo pueden interpretar y es como se da en la mayoría de los casos. Pues bueno, les debemos que explicar que este trago equivale a cerca de 30 mililitros eh, por onza y pues aquí podemos hacer nuestra conversión de respecto al tipo de alcohol que la persona suele ingerir de forma más común. Eh, por último, vamos a tener que poder lograr junto con el paciente que realice una actividad física. Te digo lograr porque respecto a estas personas, obviamente en algunas ocasiones no tienen el hábito de hacer este tipo de actividad física y que obviamente son sedentarios. Pues bueno, vamos a lograr que entreguen a su vida cotidiana al menos 30 minutos de actividad física continuos o en fracciones de 10 minutos, obviamente dependiendo de la capacidad de cada persona. Y pues bueno, ¿cuáles son este tipo de actividades? Podemos hacer una evaluación de cuál es la capacidad de cada persona. Podemos empezar por cosas sencillas como usar escaleras cuando salgan, lavar el auto, cortar el pasto, hacer compras o trámites a pie en lugar de hacer el auto. El caso es de que debemos de tener a nuestra población en primera instancia activa de alguna u otra forma. Lograr poner a nuestra población de alguna u otra forma de manera activa en al menos 30 minutos, 1 hora al día, va a disminuir de forma considerable las posibles consecuencias de padecer dicha enfermedad u otras enfermedades crónicas degenerativas. Se recomienda también realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico con una intensidad moderada, alrededor del 70% de la frecuencia cardíaca máxima, en al menos 5 días a la semana. Esto obviamente también va a ir acompañado de una previa evaluación dependiendo de las capacidades de la persona. No podemos poner a una persona a hacer por ejemplo, un ejercicio muy exhaustivo como lo puede ser el levantamiento de pesas o el correr un medio maratón o el correr por 15 a 20 minutos de manera continua, si nuestro paciente no estaba acostumbrado a este tipo de ejercicios. Este tipo de ejercicio se va a llevar a cabo de forma paulatina y progresiva. Aquí vamos a pasar a un término un poquito ya más complejo, que es el tratamiento farmacológico. ¿Cuándo vamos a entrar al tratamiento farmacológico? Pues bueno, es fácil y sencillo. Cuando ya no vamos a tener un control adecuado metabólico mediante el tratamiento no farmacológico. Esto quiere decir que se van a seguir presentando dichas hiperglucemias a pesar de estas modificaciones. Ojo, a pesar de que no haya funcionado de forma adecuada el tratamiento no farmacológico, no lo vamos a dejar de lado, sino que siempre va a ir acompañado de nuestro tratamiento. No hay que perder los estilos de vida saludables. ¿Ok? Primero se va a recurrir por la vía oral, como ya lo había mencionado, y si este tratamiento no funciona, pues vamos a proceder a intervenirlo con el tratamiento farmacológico y se va a aplicar la insulina según sea el caso de cada persona. Los antidiabéticos orales. Este es un tema muy importante porque tenemos una amplia gama de antidiabéticos orales, pero debemos primero definir la meta del control glucémico, que va a ser menos del 7% o menos de 8%. Se debe de iniciar el tratamiento insulinosensibilizante. Ojo, este siempre va a ser el tratamiento de primera mano, el que siempre vamos a utilizar de forma primaria, que es la metformina. Vamos a comenzar con una dosis de 500 miligramos, 1 o 2 veces por día, en las comidas principales, que es el almuerzo y o la cena. Después de 5 a 7 días, si nuestro paciente no presenta algún síntoma gastrointestinal, o algún efecto secundario como lo pueden ser náuseas, diarrea, molestias abdominales, pues vamos a poder aumentar la dosis de 850 o 1000 miligramos 2 veces por día. Esto va a ser de la misma forma después del desayuno y de la cena. Debemos de hacer hincapié en que se debe de revisar de forma periódica, sobre todo en las mañanas y en las noches, este nivel de glicemia capilar. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes quizá puedan tener un control adecuado en ese momento de su glicemia capilar. Y si nosotros administramos dicho fármaco, pues lo que vamos a generar va a ser
una posible hipoglucemia, ¿ok? Pero en el caso contrario, si se tiene este tratamiento y por consiguiente se siguen haciendo las pruebas de glicemia capilar o por ende de glucosa en sangre, pues vamos a recurrir por otros medios que pueden ser las sulfonilureas, como la glibenclamida, glimeprimida, glicazida o glipsida, a dosis bajas y conforme se vayan presentando o se vaya controlando la patología o vayan presentándose incluso las hiperglucemias, pues ya vamos a decidir si se bajan o se incrementan las dosis de dicho medicamento. En esta tabla vamos a poder observar todos los medicamentos junto con su dosis inicial, la dosis usual y la dosis máxima recomendada por día e incluso las observaciones. Es importante que esta tabla, tanto el personal de salud, incluyéndonos a nosotros como salud pública, e incluso el personal de enfermería, los médicos, e incluso nutriólogos o otro personal del área de la salud, las tenga en cuenta. Y sobre todo dar a conocer también esta misma tabla a los pacientes o a los familiares para que tengan en consideración lo que se les está administrando y con esto sepan qué es lo que se les está administrando y por qué no se les puede administrar más de esta dosis y por ende no haya equivocaciones o reclamos por parte del paciente porque no observa un mejoramiento en su patología. Como ya lo hemos mencionado, si no funcionaba el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico por la vía oral, pues vamos a optar por la insulinoterapia. ¿Qué es esto de la insulinoterapia? Es cuando ya no se consigue este control metabólico adecuado y no se están obteniendo las metas terapéuticas propuestas con los antidiabéticos orales debido, ya sea por varias causas, debido a la progresión natural de la enfermedad o incluso porque nuestros pacientes no se están cuidando de la forma adecuada. En este caso se puede utilizar insulina sola o asociada a otros antidiabéticos orales según sea la determinación del médico. Primero que nada debemos de identificar el tratamiento acorde a las necesidades de nuestro paciente. Existen algunas circunstancias que obligan a comenzar el tratamiento desde el inicio con la insulina, ya sea porque no se está teniendo un tratamiento o un control adecuado de los niveles de glucemia en sangre, o porque incluso los niveles de glucemia ya están demasiado elevados si el paciente no lo sabía. Pero todo esto va a ser en consideración del diagnóstico médico. ¿Ok? Es posible retirar la insulina y pasar a tratamiento con antidiabéticos orales en la mayor parte de los casos, pero igual, de esta forma no se quiere decir que se va a abandonar el tratamiento, sino que hasta el médico lo considere y se va a considerar el utilizar otro tratamiento como el tratamiento por antidiabéticos orales. Aquí tenemos algunas de los tipos de insulina y su tipo de duración. Esto también va a ser valorado por parte del médico, pero los podemos mencionar de alguna forma. Tenemos las insulinas que son de acción corta o de acción rápida, acción intermedia prolongada, ultra rápidas y prolongadas. ¿Esto qué va a lograr? Pues que los niveles de glucosa de un paciente que estaba en este pico con la aplicación de la insulina, pues vayan disminuyendo de acuerdo a la acción de cada tipo de insulina. Si tenemos una insulina de acción rápida, pues obviamente los niveles de glicemia en ese paciente se van a ver disminuidos de forma muy rápida, como así lo dice su nombre. Pero por consecuente, si tenemos una insulina de acción prolongada, pues a lo largo del día los niveles de glucemia se van a encontrar estables, van a ir bajando de poco a poco. ¿Ok? Debemos de tener en cuenta también la situación de la diabetes desde la salud pública y debemos de tener varios puntos claves en este apartado. ¿Y por qué digo que son puntos claves? Pues bueno, vivimos en un mundo que está demasiado globalizado. Por ende, la globalización ha tenido diferentes cambios, algunos positivos y otros negativos. En el caso de la alimentación, pues algunos han sido en su mayoría negativos. ¿Por qué? Porque se ha dado a conocer la mala alimentación o hábitos de vida poco saludables. ¿Ok?
El punto uno es aumentar la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados o con alto contenido de grasas, azúcares y sal. Y esto lo podemos ver en cualquier parte, incluso en cualquier esquina de la calle podemos encontrar medicamentos a muy bajo costo, pero con altos contenidos grasos. Por consecuente, vamos a tener también el aumento en el consumo de la comida rápida y comida preparada. Nosotros somos una población que vive atareada, que vive bajo el régimen del trabajo estricto y por ende no se tiene tiempo para poder cocinar sus propios alimentos o las personas no encuentran ese tiempo para poder cocinar sus propios alimentos por lo que se guían para poder comprar comidas procesadas, llámese McDonald's, llámese Burger King o llámese otras tantas cadenas alimenticias que venden este tipo de alimentos chatarra. Como tercero tenemos disminuir el tiempo para la preparación de alimentos, que ya lo habíamos mencionado, que va muy de la mano con esos tres puntos. Hay un aumento de forma importante en la exposición a la publicidad. Y la exposición a esta publicidad se le ha dado un tanto de romanticismo o un tanto de romanticismo a querer convencer a las personas de querer consumir estos alimentos. Ejemplo, tenemos el ejemplo de Coca, que con sus ejemplos, bueno, con sus anuncios en la televisión, en el radio, en la internet, pues nos quieren incitar a consumir dicho producto, ¿ok? Hay un aumento en la oferta de alimentos industrializados en general. Nosotros si vamos a alguna tienda o algún supermercado, pues nos vamos a encontrar gran cantidad de alimentos, en su mayoría industrializados. Ya no es tan fácil encontrar un producto de origen natural. Hay una disminución de forma importante en la actividad física de la población, obviamente esto dado el sedentarismo, y no solamente el sedentarismo por ámbitos que pueden ser porque la persona no quiere realizar actividad física, sino porque sus cuestiones tal vez laborales lo conllevan a tener este tipo de inactividad. O incluso cuando esa persona está demasiado cansada de su trabajo y cuando llega su día de descanso, en vez de ponerse a realizar algún tipo de actividad física, pues prefiere descansar. Y todo lo que fue pasando semana tras semana, de haber consumido productos chatar, de haber consumido productos procesados, de no haber consumido productos bajos en grasa, de no haber cocinado sus propios alimentos, de no haber tenido una buena actividad física a lo largo de esa semana, pues obviamente va a conllevar a que se puedan presentar dichas patologías a lo largo del tiempo. Pero en el caso de México tenemos algunas políticas públicas que se han implementado, como por ejemplo, la primera, bueno, las primeras dos más significativas que se ha tenido es la implementación al impuesto de las bebidas azucaradas. En este impuesto de las bebidas azucaradas se incrementa cierto porcentaje de IVA a dichos productos que sean bebidas con alto contenido de azúcares incluidos. Esto que es azúcar, jugos, procesados, etcétera, etcétera. ¿Qué logramos con esto? Pues bueno, si me voy a poner un ejemplo un poco claro, quizá un poco fuera de la realidad, pero pues ahí la llevamos. Eh, Tenemos una coca de 500 mililitros, que por ende antes costaba 15 pesos, vamos a ponerlo así. Pero después, con esta implementación del impuesto a las bebidas azucaradas de valer 15 pesos, al público en general ya le va a costar 25, 30 pesos, por lo que esas personas ya no van a poder acceder de forma tan fácil a poder consumir dicho producto. ¿Por qué? Porque tuvo un incremento en el precio, por lo cual se busca obtener otras formas de consumir bebidas más saludables, ya sea la preparación de jugos en su casa, el tomar agua más seguido, etcétera, etcétera. Pero obviamente esto va a tener un trabajo eh, más arduo, porque obviamente va a existir dicha oferta que pues otros productos van a tener un costo mucho menor y pues las personas se van a guiar por eso. Es por eso que la salud pública debe de estar fijo en esas cuestiones. Por consiguiente, también tenemos la norma 051 que ha tenido varias modificaciones a lo largo del tiempo. La última sucedió en el 2019, en el cual, bueno, se logró admitir, se logró que se aceptara el etiquetado frontal obligatorio para más de 32,000 productos que eran considerados de alto contenido calórico
con alto contenido de azúcares, con alto contenido de grasas y sodios. Esto quiere decir que en el empaque frontal va a tener ya las especificaciones de lo que tiene ese producto y va a tener que decir producto con alto contenido en carbohidratos, producto con alto contenido en azúcares, producto con alto contenido en sodio, para que las personas sepan qué es lo que están consumiendo. Además de todo esto, pues obviamente ya no se va a permitir la publicidad que puede incitar a los niños por medio de imágenes que se les hagan atractivas a la vista para que ellos puedan consumir dichos productos. Eso va a dejar de aparecer en esos productos. Por parte también de políticas públicas, se prohibió la publicidad de alimentos, como ya lo había mencionado, de productos con alto contenido calórico en horarios infantiles en televisión abierta y de cable, sobre todo en el horario en los cuales se encuentran los niños en el hogar, que son de las 2:30 a 7:30 de la noche, y los sábados y domingos, pues va a variar de 7 de la mañana a 7:30 de la noche. La restricción en cine y películas también aplica para películas que sean A y AA y solamente pueden publicitarse aquellos productos que cumplen con los criterios nutrimentales adecuados. También, por otra parte, tenemos como parte de la construcción de centros hospitalarios, pues tenemos el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, el cual se encarga de poder detectar de forma adecuada las enfermedades crónicas no transmisibles. Esto claramente incluye a hipertensión arterial, incluyen enfermedades del corazón, incluyen asma, incluyen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y por ende también incluyen la diabetes mellitus tipo 2, que es nuestro tema de importancia en este día. Y pues obviamente se va a tener este control y se van a tener estrategias establecidas para el control de dichos padecimientos. También tenemos el Centro de Atención Integral de Pacientes con Diabetes en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, donde se cuenta con una estricta vigilancia de la enfermedad y pues con esto se quiere lograr el poder identificar a los pacientes que puedan presentar dicha enfermedad, los pacientes que ya han sido diagnosticados, pues prevenir que puedan tener algunas complicaciones como la ceguera, amputaciones o quizá los daños renales. Y pues bueno, como término final, quisiera hacer una conclusión breve. Ya supimos todo lo que conlleva esta patología de la diabetes mellitus tipo 2, conocimos cuál es su fisiopatología, supimos cuál es su definición e incluso vimos datos epidemiológicos. Es por ello que en salud pública, mi recomendación es de que empecemos a buscar varias salidas adecuadas a nuestra población. Ojo, no podemos llegar de la nada con unas personas a pedirles que cambien sus hábitos de estilos de vida de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque esas personas no están acostumbradas a ese cambio, sino que debe ser de una forma paulatina, no va a ser de una forma abrupta. ¿Por qué? Porque si no solamente vamos a ganar el repudio de esas personas, debemos de ganarnos las confianzas y por ende nosotros también poder entrar de una forma más fácil a poder tener su confianza para que sigan nuestras recomendaciones. Segundo, incrementar el, la intervención en la prevención y la promoción. No solamente nos vamos a guiar en el área curativa, sino que es más fácil prevenir y promover estilos de vida saludable y poder identificar por medio del tamizaje a las personas que están en riesgo de padecer dicha patología para poder evitar de alguna forma que la lleguen a padecer. Tercero, un punto muy importante, salud pública tiene la capacidad de hacer planes de intervención adecuadas en salud y por ende también tiene la oportunidad de hacer programas en salud pública, de intervenciones en salud pública y hacer políticas públicas para poder disminuir dichos índices de diabetes mellitus tipo 2. Esto que quede claro, no va a ser un trabajo de la noche a la mañana, va a ser un trabajo constante, pero es un trabajo que se puede lograr si nosotros nos lo proponemos y si lo trabajamos en conjunto con la población. ¿Ok? Pues sin nada más que decir, espero que les haya gustado esta breve presentación y pues les agradezco de antemano. Muchísimas gracias. Espero ahí dejen sus likes o sus comentarios si así lo desean y nos vemos. Gracias.